Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos, un muy feliz y bendecido lunes a todos y cada uno de ustedes, esperando que la palabra de Dios que hemos escuchado el día de ayer en la celebración de la solemnidad de la Santísima Trinidad sea para cada uno de nosotros camino en el cual durante esta semana nos veamos bendecidos con el amor y la misericordia de Dios. Ciertamente, y es lo primero que quisiera compartirles, junto con toda la iglesia hemos celebrado este domingo muy especial, porque tras haber vivido casi ya un poco más de la mitad de nuestro año litúrgico, que empezamos con el Adviento por ahí del mes de finales del mes de noviembre y después la Navidad, la primera parte del tiempo ordinario, iniciando la Cuaresma con el miércoles ceniza, culminándola con la Semana Santa y el Tríodo Pascual, empezando la Pascua propiamente con la vigilia y habiéndola vivido durante estos 50 días hasta culminarla con la solemnidad de Pentecostés hace 8 días. Hoy como iglesia celebramos este domingo que dedicamos de manera especial a la celebración gozosa de que Dios se nos ha dado a conocer. Es que al final de cuentas, y eso es algo importante, celebrar el domingo de la Santísima Trinidad no es celebrar un concepto patrístico o medieval. Significa celebrar el contenido completo de la palabra de Dios. ¿Por qué? Miren, la palabra Trinidad ciertamente no aparece en la Biblia como palabra. La primera vez que por escrito se ha encontrado esta palabra es en los textos de un pensador cristiano llamado Tertuliano, que vivió durante el siglo III después de Cristo en la zona del norte de África, específicamente en Cartago. Sin embargo, les reitero, no celebramos un concepto, sino que celebramos el contenido de la revelación. ¿Por qué? El Papa Benedicto, en su libro Jesús de Nazaret y también anteriormente en Introducción al Cristianismo, llega a decir algo muy importante. El único que puede hablar sobre Dios es Dios mismo. Así como sobre ti, todos pueden hablar, todos pueden opinar, pero el único que puede decir la verdad eres tú. De tal manera, lo mismo ha pasado con Dios. El único que puede hablar verdaderamente sobre Dios es Él mismo. Todas las religiones se han fundado por opiniones humanas y por lo tanto puede haber entre ellas semejanzas, diferencias, etc. Pero la verdad sobre Dios, el único que la puede decir es Dios. Y eso es lo que hizo Dios a lo largo de toda la historia de la salvación. Y entonces, precisamente, es lo que hemos visto durante lo que llevamos celebrado del año litúrgico. Dios se revela a los hombres, reitera su llamado, comienza a hacer un plan, y entonces, llegado un momento, sobre todo lo leemos en el pasaje de Éxodo capítulo 3, cuando le dice Moisés, cuando vaya con los israelitas y me pregunten, ¿y cómo se llama el Dios que te envía? ¿Qué les voy a decir? Y entonces le responde Dios, diles que Yahvé te envía, es decir, el que es te envía. Y entonces, hermanas y hermanos, esto es sumamente importante porque todo el resto de la palabra de Dios nos va a ayudar a entender esto de la forma de ser de Dios. Y entonces, cuando Jesús llega en el Nuevo Testamento, Jesús revela el nombre de Dios en su totalidad. Y entonces Jesús habla sobre Dios diciendo que es Padre, y así lo invoca, Padre. Jesús habla sobre Dios diciendo que es Hijo, sobre Él mismo. Y Jesús habla sobre Dios diciendo que es Espíritu Santo. Ahora bien, y eso es fundamental, ¿qué significa nombre bíblicamente hablando? Nombre no significa simplemente concepto o palabra, sino significa realidad,
esencia. Y entonces, por lo tanto, cuando decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, estamos diciendo en el nombre de la esencia de Dios. Por eso es que nuestros hermanos en la fe, inicialmente los judíos, a quienes les falta la culminación de esta aceptación de la revelación, cuando hablan sobre Dios, para no mencionar la palabra Yahvé, que es hasta la parte que ellos tienen, mencionan esta forma reverencial, Hashem, que significa el nombre. Y entonces, por eso, es que precisamente en la palabra de Dios, cada uno de nosotros encuentra que Jesús ha revelado este nombre en su contenido y nos ha mostrado lo que este contenido conlleva. Que Dios no es una sola persona, sino que es un solo ser, pero con tres personas, que ese es aquí el misterio más bello. Porque Dios se nos muestra como no alguien solitario, sino alguien que vive y existe desde siempre y para siempre en comunidad. Ahora, y creo que esto nos puede ayudar en mucho, y con esto termino. Jesús no solo vino a mostrarnos quién es Dios y después se fue, sino que nos dejó la manera de relacionarnos con Dios de forma auténtica, no de forma idealista ni de forma aproximada, sino real y efectiva. Y esto lo hizo a través de los sacramentos, de tal manera que los sacramentos no son ritos religiosos ni nada por el estilo, son los modos, las formas en cómo Dios ha querido que los humanos entremos en relación con Él. Y como Dios ya no es solamente espíritu, sino que gracias a la muerte y resurrección de Jesús, que se encarnó por nosotros, se hizo hombre, y al resucitar y subir a los cielos no ha dejado de ser hombre, aunque ahora en la dimensión resucitada, en la dimensión plena de la humanidad. Por eso es que se relaciona con nosotros humana y auténticamente a través de nuestro alcance. Por eso los sacramentos tienen elementos materiales, pero que por la palabra se vuelven elementos divinos. Y entonces ya no es agua, ya no es pan, ya no es vino, sino que es agua bautismal, cuerpo, sangre de Cristo, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no tenemos nosotros que inventar nada. Más bien tenemos que humilde y obedientemente entrar en la manera en cómo Jesús ha querido que nos acerquemos a Él en plenitud. A Él y por Él y en Él podemos, como lo decimos al final de la oración eucarística, vivir en la unidad plena de Dios. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, nosotros lo adoramos. Y el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo entran con nosotros en relación por medio de la vivencia de los sacramentos. No los desperdicies, no te hagas un Dios a tu manera, porque no sirve, no basta. Yo nada más hago oración, no es suficiente. Yo nada más me acuerdo de Dios, no basta. Yo me congrego en tal comunidad y así, no, porque así no fue lo que dejó Jesús. Necesitamos pues vivir plenamente la obra de Dios. Ojalá y cada uno de nosotros lo haga con humildad. Que Dios los bendiga y a vivir toda tu vida en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté siempre con ustedes. Bendiciones.